Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Independencia Financiera. Hoy día les tengo un gran invitado, muy activo, al menos en X, es por ahí donde nos conocimos. Eh, Análisis técnico desde cero. Eh, por favor, cuéntanos un poco, ha elegido mantener el anonimato al menos de su rostro. Cuéntanos un poco quién eres y cómo te defines como inversionista. Eh, Hola a todos. Lo primero, yo soy Jaime, soy la persona que está detrás de lo que es análisis técnico desde cero, también canal de YouTube. Y la verdad es que como inversionista me defino como, me gusta lo que es la operativa de corto plazo, me gusta lo que es el trade rápido en este caso, y idealmente con una especie de apalancamiento un poquito mayor. Por lo general, considerando el mercado en este caso, que es el que me desenvuelvo en el IPSA, y a veces también operativa en CFD principalmente. Ahí entre paréntesis no les recomiendo los CFD para que no se confundan. Eh, Opero con alto apalancamiento, entonces, al menos en lo que es el IPSA, me gusta mucho lo que es la operativa rápida en este caso, movimientos relativamente cortos, pero con el objetivo de que se optimizan las rentabilidades en base a lo que es el apalancamiento que uno puede utilizar mediante lo que es la herramienta que tenemos disponible, que son las simultáneas, que no sé si las conocerán. Pero en general, me considero como una persona con inversión de riesgo. Me gusta lo que es el riesgo porque al final en el riesgo está la rentabilidad, así que más que nada en ese sentido. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, dicen por ahí. Claro. Ya, perfecto. Hoy creo que nos dijiste hartos conceptos que quizás son Sí. nuevos para muchas personas. Vamos a volver a esos conceptos. Quiero partir primero con algo un poco más mundano. ¿Cuál es tu setup de inversiones? Al menos en los memes o en el estereotipo, uno piensa en el trader, el que está ahí como con un escritorio, con 8 pantallas, Como sí, viendo claro, 1000 cosas al mismo tiempo, con sonidos como tipo marcianitos que están sonando por todos lados, con las alertas claro. de señales y cosas así. ¿Cómo es tu setup de inversión? Ya mira, soy un poco no de todo, pero sí, a mí al menos personalmente yo opero harto desde lo que es el Mac. En realidad no opero con pantallas adicionales. No me gusta mucho porque soy de la idea de que si uno, por ejemplo, pongo 5 pantallas y pongo a monitorear 5 activos, por lo general se terminan distrayendo, se te va lo que es el análisis para otro lado. Entonces, como que uno al sobreanalizar tiende a generar lo que es un desenfoque en lo que es la operativa. Entonces, de cierta manera, siento que te juegan contra. Lo que yo estoy haciendo, al menos que es lo que estoy apuntando en base a lo que es AT de cero también y todas las herramientas que tenemos, es a automatizar, ¿ya? No en el sentido de que, ¿cómo se llama? De que me haga la estrategia por mí sola, sino que en el sentido de que, al menos por mi parte, hago lo que son unos scripts en este caso o algunos programas, entre comillas. Yo analizo durante lo que es el fin de semana, por ejemplo, sábado, domingo, hago un análisis, anoto en mi agenda 20 activos, por ejemplo, de Elipsa, veo las zonas de interés, zonas de soporte y resistencia y eso después la ingreso en lo que es un programa que lo tengo a través de lo que es trading. Entonces, mediante una integración, etcétera, hago que me lleguen a Discord y con eso yo me enfoco prácticamente en lo que son los índices, que son obviamente el movimiento general de mercado. De cierta manera, si el IPSA sube, prácticamente van a subir todos los componentes del IPSA. Y el resto de acciones o de alertas, en este caso, me van monitoreando a medida de que yo no estoy atento. Por ejemplo, de Ujú. repente salgo, no tengo el computador a mano. Entonces, para no estar yo pendiente de cómo se va moviendo el mercado, cuando llega una alerta, el bot me habla y me envía un mensaje y me dice, no sé, Sokimich en soporte. Entonces, yo recién reviso lo que es el gráfico y veo, efectivamente está en una zona de soporte y se hace el análisis correspondiente en base a si es que me conviene o no tomar posición en ese nivel. Pero lo que es el setup como tal, yo considero que un computador prácticamente con eso se puede hacer prácticamente de todo. Ya pantalla es netamente distraerte y perder el enfoque y que al final es lo mismo que sobreoperar. Cuando uno sobreopera prácticamente termina echando a perder cualquier estrategia que tenga en base al desarrollo de la sesión diaria o semanal. Al menos ese es bajo mi punto de vista. Ya, perfecto. Así que un MacBook Pro, algo así, y una segunda pantalla, o ni siquiera eso. No, ni siquiera. De hecho, la segunda pantalla la que tengo la ocupo netamente para lo que son los análisis en directo, porque como Ujú. dejo lo que es el control de video acá en el Mac y en la pantalla dejo lo que son los gráficos, etcétera, pero para operativa, netamente la pantalla del Mac con los apoyos obviamente de estos bots que programé. Pero más que eso, no.
Ya, perfecto. Y nos decías que la parte automatizada son las alertas, pero Claro, los trades mismos igual tienes que entrar tú al corredor sí, y sí, ejecutarlas. lo que pasa es que estoy tratando de trabajar, o en realidad lo que pasa es que para tú llegar a lo que es una operativa automática hay que hacer mucho backtesting. Entonces todavía estoy en proceso de haciendo las pruebas de cuál es en este caso, la estrategia que mejor rendimiento va dando, y entonces estamos trabajando todavía en eso y no lo he podido terminar. Pero también soy de la idea de que siempre la operativa tiene que pasar por el operador, en el sentido de que se hace un filtro adicional. Por ejemplo, por más que tengamos, perdón, un script que te va analizando zonas y criterios que tú ya programaste, existen las falsas señales. Entonces, cuando se Ujú. generan estas falsas señales, las trampas alcistas, trampas bajistas, uno después, dependiendo de cómo vaya haciendo el análisis, es bueno aplicar un segundo filtro para evitar que entrar o tomar posiciones en malos momentos y terminar con lo que es una trampa alcista y una posición totalmente en contra. Entonces, soy amigo de lo que es la automatización, pero siempre bajo control, en ese sentido, más o menos. Ya, perfecto. Entonces, no lo tienes, o sea, estás todavía como aceitando la maquinita antes de poder llegar a soltarla completamente y que tenga un sistema automatizado Claro, 100%. claro, pero la verdad es que yo creo que, incluso con que lo logre, yo creo que no lo voy a hacer. O sea, no lo voy a Ujú. automatizar al 100% porque me gusta estar ahí, ahí pendiente y hacer los filtros, entre comillas, con el objetivo de optimizar lo que es la operativa, porque al final cualquier estrategia automatizada siempre va a tener margen de error. Entonces, si se le puede aplicar un filtro adicional, que en este caso no Ujú. tiene mucho requerimiento de tiempo, etcétera, prefiero mantenerlo así de momento. Mi idea es optimizarlo netamente para un tema de backtesting y mejorar lo que es la operativa actual, más que para dejarlo correr solo. Perfecto. Y tampoco tienes automatizadas las ventas? Por ejemplo, cuando se te activa un stop loss o, Em, o llegas a la rentabilidad esperada de una inversión, eso también lo haces tú manualmente en el fondo. Eso, claro, lo que pasa es que dependiendo del broker, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos uno no tiene problema con dejar zonas de stop loss o de take profit, por decirlo, como zonas de compra y venta automática. Ujú. Esta es una herramienta que ofrece el broker. Pero en Chile, de momento no se puede, por un tema de que, como yo te comentaba, opero en el IPSA. El IPSA, en lo general, la única acción en este caso que podría cumplir lo que es un criterio para stop loss y take profit automatizado, entre comillas, sería Sokimich y un par más, la TAM de repente, para la vela por un tema de liquidez, porque la bolsa de Santiago como tal no ofrece la opción de stop loss, porque como el stop loss es una orden que se ejecuta al momento de que llega un nivel, se ejecuta lo que es una venta a mercado, que es prácticamente vender a lo que esté. Imagínate, por ejemplo, un papel que transa es 50 millones al día y se activa un barrido de stop loss de gente, prácticamente se liquida el papel. Entonces, la bolsa de Santiago opta por lo sano y no ofrece lo que es la herramienta. Entonces, al menos en el IPSA es poco aplicable. Ahí lo que es Ya. mejor es tener alertas más que nada de zonas y comportamientos anormales del gráfico. Ya, porque como que desencadenaría Claro, un efecto dominó en que llegas a un nivel y todos tienen el stop loss más o menos el mismo monto y trum, sí, porque se de te va hecho, muy para abajo, todos vendiendo la misma acción. claro, y el problema es que no te la vende a un precio puntual, sino que te la vende a lo que esté. Entonces Ujú. sería un golpe muy importante en acciones principalmente que tienen poca liquidez, que prácticamente deben ser del IPSA. Si son 29, son 18 acciones que se encuentran bajo esa misma condición. Entonces no se puede, al menos de momento. Claro, claro. Y muy poquito volumen, la verdad es que tiene Claro, la bolsa de sí, de hecho, Santiago. más de 10 acciones que transen 1.000 millones diarios no tenemos. Entonces Ujú. es bien complejo el tema. Perfecto. Oye, quería retroceder un poquito y entender cómo aprendiste todo lo que sabes hoy día en el fondo. Si tuviste estudios formales, no sé, universitarios, cursos, YouTube, o sea, cómo se llega a aprender de cómo hacer trading. Mira, yo la verdad, estudios como tal no tengo en lo que es el área del trading. Lo que pasa es que en Chile tampoco tenemos, ¿cómo se llama? Un área específica en lo que se enfoca en análisis técnico. Por lo general siempre le dan énfasis a lo que es análisis fundamental, datos, economía en general, pero análisis técnico como tal es muy, muy poco conocido. Entonces, de cierta manera, al menos por mi parte, fue 100% mediante lo que era harta lectura, por ejemplo, hartos libros, harto PDF también. Hay algunos
me apoyé también con unos cuestionarios que también se sirven para unas certificaciones que se hacen respecto a lo que es el análisis técnico y harto, por lo general, operativa real, ¿ya? Yo soy de la idea, o al menos yo el enfoque que tenía cuando comencé a investigar en este mundo, era de que la mejor manera de aprender era operando capital real. Entonces, antes de yo dedicarme 100%, lo que hice fue operar con capital relativamente bajo. Por ejemplo, no sé, ponte 1 millón que tú podrías pagar prácticamente en un curso. En vez de pagar el curso, yo lo metí a la bolsa y fui viendo cómo funcionaba realmente lo que era la operativa real. Entonces, como era un capital, en este caso, para aprender, obviamente se va haciendo lo que es la gestión de riesgo, se va haciendo lo que es la operativa, se va haciendo lo que es entender lo que es la profundidad de mercado, principalmente en mercado como el de Chile, entender que muchas veces, por más que nosotros tengamos un análisis que responde a buenas zonas, no significa que en el mercado real sea así, porque depende si es que en ese momento, en ese punto en particular en el mercado, existe o no una profundidad que te deje hacer lo que es la operativa como tú la tienes planeada. Entonces, eso es netamente práctica en este caso, Ujú, y considero de que el gran error que tenemos la mayoría de la gente que le gusta lo que es el análisis técnico es que le da mucho énfasis a la teoría, ¿ya? Eso al menos bajo mi punto de vista. Considero que, si bien la teoría es importante, hay que considerar que esto es como cualquier trabajo en el cual la experiencia es la que te va a dar realmente una mejor operativa en todo sentido, porque acá no es solamente un tema de que se ve el gráfico, se compra y se vende, sino que también entramos en un tema psicológico donde la ujú, gestión de emociones y de riesgo juega un papel clave. A diferencia, por ejemplo, de algunos eh, otros métodos de operativa o de estrategia, como por ejemplo, no sé, una inversión por dividendos, por lo general no tiene tanto efecto psicológico como lo que es el trading, dependiendo de la temporalidad, obviamente. Y en base a lo mismo traté de enfocarme harto en lo que era desarrollo práctico, ¿ya? De hecho, yo creo que por lo mismo es que desde el año pasado, más o menos desde el 2022, cuando me vine para acá, para España, perdón, ahí ya llevaba 3 meses ya 100% enfocado en este tema, y yo creo que este año y medio, casi 2 años que llevo ya con prácticamente el 24 horas al día enfocado en lo que es esto, viendo operativa, tratando de sacar backtesting, viendo cómo se puede desarrollar mejor la estrategia, etcétera, es cuando prácticamente más he aprendido, incluso más de todo lo que leí antes. Entonces, ujú. ahí es cuando uno realmente se da cuenta que la estrategia o que la experiencia en este caso, o el enfoque y el tiempo que uno le da a la herramienta como tal, es cuando uno realmente aprende, más que leyéndose 20 o 50 libros de netamente teoría. Ujú. Al menos bajo mi Oye, punto de vista, obviamente. pero en el fondo estuviste, trabajaste un tiempo como asalariado, entre comillas, empleado Sí, dependiente. sí, claro. De hecho, antes, de hecho, hasta el 2020, yo me vine en diciembre de 2022, hasta septiembre del 2022, julio, agosto, septiembre, por ahí. Hasta ahí ya, obviamente, lo tenía de manera paralela. Entonces, obviamente, el Ujú, enfoque y el tiempo que uno le puede dedicar no es 100% en tal estrategia. De hecho, pasa mucho que claro. de repente la gente que obviamente invierte y que tiene trabajo le pasa que no puede operar porque tiene reuniones, o de repente, no sé, justo tiene que hacer otra cosa y el mercado se cae y pasa lo que pasa. Claro, porque en el fondo, durante todo el día en que está abierta la bolsa, tú también estás trabajando, entonces Claro, no hay, de no hecho hay yo siempre, tiempo, no hay tiempo para estar, oye, metido, no sé, en el computador, en el celular, haciendo claro, esta, tal esta cual. cosa anexa, porque en el fondo te están pagando por tus 45 horas laborales en la Claro, pega. exactamente lo mismo. La única diferencia es que en este caso tú lo haces desde la casa o donde estés, pero Ujú. de cierta manera, si uno no lo considera lo que es un trabajo más en este caso, prácticamente va a ser un hobby que se va a terminar pagando caro. Entonces, la idea es siempre enfocarlo a que está uno trabajando como cualquier otro tipo de trabajo. Ya, perfecto. Y ahí, bueno, en el fondo, a través de ese trabajo, tú generaste una cierta cantidad de ahorro que la fuiste alocando a hacer trading. Claro, claro. Sí, pues al final, ¿cómo se llama? En este negocio, en este trabajo, al final el capital es el que finalmente te hace lo que es poder contar con un capital adicional. Entonces, obviamente para empezar, uno tiene que tener un buen colchón. Ahí depende, obviamente, de cuánto puede ahorrar, y también depende de más o menos qué también se pueda mover o cuál es la estrategia que quiere apuntar. Porque, por ejemplo, si uno apunta a una estrategia más de mediano plazo, largo plazo, los márgenes que se requieren obviamente son un poquito más amplios y el movimiento es más lento. Entonces, de cierta manera, cuando llegué a un objetivo que tenía planteado, como con cuánto iniciar, que es prácticamente, no sé, yo quiero poner un negocio, cuánto necesito para instalar el negocio, ya, necesito tal monto, y en base con eso, uno empieza con lo que es la pyme en este caso, o el negocio, y en este caso es prácticamente lo mismo. Entonces ya con eso uno se puede
mover y tratar de ir generando utilidades mes a mes. Ujú. Aprovechando que también tenemos algunas herramientas ahí, obviamente, en lo que es la Bolsa de Santiago, que permite acceder a otras opciones, pero obviamente con un riesgo asociado. Así que básicamente Y así. en ese sentido, tú, no sé, me imagino que como llevabas haciendo esto hace tiempo, tú sabías más o menos la rentabilidad que podías lograr mensualmente y dijiste, ya, necesito, por decirte, no sé, 100 millones de pesos y una rentabilidad de 3% mensual a esos 100 millones para yo poder Claro, vivir tranquilamente. Y tú dijiste, ya, ok, claro. logré el monto como el cerro de plata, está ok, y Y ahora tengo falta la otra parte. una estabilidad relativa, porque en el fondo ese 3% puede ser que un mes tengas, no sé, 18% y el otro mes tengas, no sé, -8%. Como Claro, que de es hecho, bien variable en ese sentido, sí. ¿no? Y de hecho eso es lo que uno más tiene que considerar, que al final eso de, al menos yo hablo con harta gente que está iniciando o que por lo general quiere aprender y que ese es el error que, bajo mi punto de vista, es el que más se comete, donde prácticamente dicen ya, yo quiero asegurar un 6% mensual todo el año porque con eso voy a estar bien. El problema está en que ese 6% en un año se convierte prácticamente sobre un 60 o un 70%. Entonces son márgenes muy amplios que tienden a generar en base a lo que buscan y apuntando siempre a que solamente van a ganar. Entonces, Ujú. ahí es cuando se genera este error psicológico más que nada de que se enfocan netamente en que van a tener utilidades. Entonces, cuando pasa lo que pasó ahora, por ejemplo, con el IPSA, que estamos cayendo con un retroceso relativamente marcado en esta última semana, que mucha gente se frustra. Entonces, cuando se frustra, comienza con lo que es la operativa errónea en este caso, y los pérdidas en este caso se amplifican y es cuando la gente se retira del análisis técnico, dice que no, que esto es malo, etcétera, porque es netamente un tema, justamente de un tema psicológico donde uno no puede estar considerando un margen fijo en algo que por defecto se llama renta variable, entonces no tiene sentido. Pero básicamente sí. Y cuál serían los parámetros esperables de rentabilidad? O sea, no sé si dices, oye, en 6 meses, como cuánto es no sé, hablemos de promedio o mediana, y cuánto es un, no sé, el peor mes y el mejor mes como para en el cual se van nivelando. Mira, al menos yo personalmente he tenido meses donde incluso he tenido sobre un 15%, 20%, y hay meses donde también he tenido pérdidas como de un 10%, un 15%, pero por un tema de que yo uso lo que es apalancamiento, que es prácticamente operar con más capital del que tú tienes, ya para no entrar en mucho tecnicismo. Ujú, Pero un margen yo creo que es totalmente alcanzable en lo que sería una operativa real y sin tanto monitoreo, más que nada un riesgo acotado, un riesgo medio, yo creo que fácilmente se podría, o sea, no fácilmente, nunca es fácil, pero que es totalmente alcanzable generar un 3% mensual al alza o a la baja y que yo creo que la diferencia que se va a generar entre cada operativa o cada rentabilidad mensual va a ser netamente la gestión de riesgo que se haga en cada persona. Por ejemplo, ujú. hay papeles que en este mes han rentado sobre lo que es un 8%. Obviamente ahí depende netamente de qué tan diversificado uno tenga la cartera, si es que opera con un máximo de 3 acciones, si opera con un máximo de 20 acciones, etcétera. Pero a grandes rasgos, si es que uno analiza lo que es el IPSA, prácticamente los últimos 3 años hemos tenido incluso acciones que han subido un 100% en el año. Por ejemplo, año pasado, en el Chile. Este año, Latam. Año anterior en el Chile, Sokimich. Y anterior a Sokimich, Vapores. O sea, llevamos prácticamente 4 o 5 años con papeles que han tenido rentabilidad anual o year to date prácticamente sobre un 100%. Entonces, si nos enfocamos a lo que es un margen totalmente alcanzable, que lo dividamos por 5 en una gestión relativamente tranquila, obviamente, y en el mejor de los casos sería un 20%, pero que dividido en los meses que obviamente que tiene el año sería prácticamente un 2%, 3%, si es que eso es una operativa un poquito más dinámica, pero en el IPSA personalmente considero que siempre hay margen como para al menos tener un rango entre un 3 o un 5% mensual, dependiendo obviamente de la gestión de riesgo y de la capacidad de cada operador. Obviamente eso aplica hacia arriba y hacia abajo, pero yo creo que dentro de ese rango debería moverse más o menos una buena operativa en un mes sin salirse con márgenes exorbitantes ni entrar tampoco con lo que serían operaciones con apalancamiento. De hecho, tampoco va para, ¿cómo se llama? Va a hacer backtesting ni nada, pero por ejemplo, en la cartera que yo estoy haciendo, entre comillas, de mediano plazo, que es una cartera relativamente tranquila, que estamos haciendo seguimiento, que empezamos el 4 de febrero, a la fecha tenemos como un 16% de lo que son posiciones cerradas, que son posiciones que se han ido viendo tiempo real, mercado real, en base a la profundidad, a modo backtesting y con el objetivo de ir mejorando lo que es la estrategia de mediano plazo. Entonces, de cierta manera, se puede.
Ya, perfecto. Y ahí tú tienes que tener la disciplina de, oye, cuando supero en el fondo mi rentabilidad esperada, guardar para Sí. sabiendo que en el futuro puedo tener un mes malo en el que voy a tener que tener ese colchón. Claro, y de hecho ese es el error que yo creo que más cuesta junto con, yo creo que en lo que es el trading como tal, hay dos cosas que cuestan mucho. La primera es saber cuándo cortar las ganancias y cuándo cortar las pérdidas, que es el mayor error que genera yo creo que, y el error que generamos todos prácticamente, de que cuando tenemos un retroceso puntual, por lo general no se cortan lo que son las pérdidas y se aferran a lo que es ese sentimiento de que no, el precio va a repuntar, va a repuntar, va a repuntar, entonces el precio ¿qué genera? Un retroceso puntual bastante marcado, no se vende y si se vende se absorbe una pérdida muy importante y en caso contrario, cuando el precio comienza a subir y lleva un margen pequeño, venden de inmediato. Entonces, cortan las ganancias mucho más rápido de lo que cortan las pérdidas. Entonces, obviamente, eso le da una inclinación a lo que es una operativa más inclinada a lo que es, no sé cómo lo puedo explicar, que como que se le da más énfasis a aguantar lo que son los retrocesos que a cortar lo que son las utilidades. Entonces, a grandes rasgos, cuando se van sumando lo que son las posiciones cerradas, se van generando márgenes pequeños, por ejemplo, un 1%, 2%, 3%, pero las pérdidas las van cortando cuando tienen un 5%, 6%, 10%, y Ujú. al final esa sumatoria obviamente es inclinada a lo que es la tendencia bajista. Claro. Y el otro error es, perdón, No, y no, el dale, otro error dale. que también que considero es que cuando tenemos, por ejemplo, el mercado que tenemos actualmente, en realidad no mercado, sino que este impulso y corrección que tenemos ahora relativamente normal, es que uno tiene la necesidad de tener que comprar, 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 y ahí es cuando uno compra una mala posición y lo que es el retroceso se maximiza. Entonces, eso complica un poquito más lo que es la operativa como tal. Ya, sí, yo lo veo como como una simetría de que estás dispuesto a perder mayor porcentaje, pero cuando ganas como que quieres Claro, ejecutar o quieres hacerlo real y haces la sí. venta. Y eso te va generando obviamente un sesgo hacia perder más de lo que estás ganando Que por de lo otro que se va lado. ganando, claro. Y ese, créeme que es, yo creo que es el error más común que se tiende a Ujú, cometer cuando uno recién principalmente está comenzando con la operativa ya más de trading. Por lo general, cortan las ganancias en vez de cortar las pérdidas. Entonces, ahí se hace claramente un sesgo a pérdida más que nada, porque como tú mismo decías, ahí no se hace la simetría entre que, claro, las ganancias son de un 2%, pero las pérdidas son de un 5%, y a la larga eso te va a pasar la cuenta. Entonces, no tiene sentido. ujú. Ya, perfecto. Sí, se entiende perfecto. Hablemos un poco de la estrategia. Obviamente no quiero que reveles la receta de Coca-Cola, pero quería saber en el fondo cómo ha cambiado. No sé si cuando partiste, por ejemplo, partiste copiando una estrategia de otro, de un libro, por ejemplo, y la fuiste moldeando de acuerdo a tu psicología, a tus Sí. conocimientos o si partiste inmediato, no, yo voy a reinventar la rueda, voy a hacer esto como de esta forma, y después porque tú en el fondo tienes un canal en el que también enseñas análisis técnico, si en el fondo hay una sola estrategia o la estrategia va mutando dependiendo de los gráficos que tú estás viendo, de la empresa, no sé, ¿qué factores estás viendo para armar esa estrategia de entrada y salida de una acción o de un instrumento? Ya, mira, así, lo primero, la estrategia perfecta, créeme que nunca va a existir. De hecho, a mí me da mucha risa cuando de repente me salen también en YouTube, cuando me pongo a ver videos, cuando reviso lo que son los que subo yo, me salen siempre, no, con esta estrategia siempre vas a ser rentable, con esta estrategia vas a ganar sí o sí. Eso es lo primero que uno se tiene que sacar de la cabeza de que es falso. ¿En qué sentido? Cada estrategia tiene que ir asociada a lo que es la gestión de riesgo de cada operador. Hay que considerar que todos los operadores tenemos distintos perfiles de riesgo, todos tenemos distinto tiempo disponible, todos tenemos distinto capital y todo eso afecta en lo que es la estrategia como tal. Ahora, si nos vamos a lo que es netamente técnico, yo cuando recién comencé tenía la mentalidad de que, claro, uno siempre empieza con los típicos libros, por ejemplo, el análisis técnico de Murphy, de los mercados financieros, el método Wyckoff, hay uno que es muy bueno, que me gusta, el pequeño libro del day trading, y hay otros libros que por lo general lo que es análisis técnico van mostrando justamente lo que son soportes, resistencia, modelos de precio, etcétera, pero lo que a mí me cambió prácticamente lo que fue la percepción de lo que era la estrategia como tal o dónde yo poder generar entradas y salidas fue hace relativamente poco. De hecho, cuando comencé y me empecé a enfocar un poquito más a lo que es el tiempo completo, me di cuenta, en realidad no es que me di cuenta, sino que
analizando los gráficos y también apoyándome también con unos textos que hablan respecto a lo que es el volumen, le partí dando más importancia a lo que era el volumen más que lo que era el desarrollo de ruptura de niveles, etcétera, líneas de tendencia y todo eso. Y también, de la mano, me comencé a dar cuenta de que por lo general el precio, cuando tú quieres tomar una posición, el el 80% yo creo de los operadores siempre espera lo que es una confirmación, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el precio está a punto de romper lo que es la resistencia o está a punto de romper lo que es la línea de tendencia bajista, entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente espera lo que es la ruptura, por lo general, no se apoyan con lo que es un desarrollo de volumen previo a un análisis de cómo se Ujú, mueve la cantidad de transacciones, etcétera, perfil de volumen para no entrar en tanto tecnicismo, entonces compran cuando el precio genera lo que es la definición que a mi parecer no está mal, pero obviamente los márgenes se acotan. Hay que pensar que la mayoría de la gente o la mayoría de los operadores, en este caso el mercado como tal, siempre tenemos operadores que son en estos casos los interbancarios, institucionales, algoritmos, un montón de sistemas que están constantemente tratando de mitigar el precio para que nosotros, justamente como inversionistas retail, caigamos en las trampas y ellos absorban lo que es nuestra liquidez. Eso es lo primero que uno tiene que aprender y que obviamente tiene que complementarlo después de que tiene todo lo que es la base, entre comillas, más básica, ¿ya? Entonces, en base a lo mismo, yo ahora últimamente me he dado cuenta de que estoy trabajando con una mentalidad de que veo un gráfico, veo, no sé, ya, ¿dónde vendería yo si tuviera una posición? Entonces veo, no sé, ya, eso que Mitch, bajo 45.000, yo creo que la voy a vender. Entonces, cuando baje 45.000, en vez de vender, lo que hago, compro. Porque ujú. obviamente el mercado lo mueven para que uno justamente genere ventas en niveles que son de soporte, resistencia, etcétera, que son lo que se conocen como trampa alcista y trampa bajista, y que justamente son muy o mucho más fáciles de entender cuando se aplica bien lo que es un criterio de volumen. Entonces, en base a mi parecer, lo que es la estrategia actual, trato de optimizar todo en base a lo que es justamente un tema más psicológico de lo que es el movimiento del precio y también apoyado con lo que es el desarrollo de volumen y perfil de volumen para entender más o menos dónde se están generando la mayor cantidad de transacciones. En base a lo mismo también hice lo que fue este indicador con el que me apoyo bastante ahora, que ese sí fue invención mía y que de momento se está comportando bastante bien, que es el IRT, obviamente, que lo tengo habilitado con los scripts que diseñé a todo público ahí en TradingView. Y que la verdad también tiene lo que es un filtro de volumen y un criterio interno que hicimos en su momento y que de momento está funcionando bastante bien. Así que lo mejor que les puedo recomendar a la gente que está comenzando es que vean lo básico y después de que vean lo básico traten de olvidar todo lo que aprendieron respecto a lo básico y traten de formatearse al lado contrario, donde ustedes dicen dónde vendería para yo comprar, porque al final lo que está tratando de hacer el mercado constantemente es sacarlos de la posición que tienen para convertirlos en Ujú. liquidez. Más o menos enfoque a grandes rasgos, obviamente. Y en ese sentido, ¿tú dirías que el trading es como un juego de suma cero? En el fondo, para tú ganar, tiene que haber otra persona del otro lado perdiendo el mismo Es monto. que de hecho sí, de hecho siempre para que alguien gane tiene que perder. De hecho por eso siempre he dicho que es imposible de que prácticamente todos ganen en lo que es el trading o lo que es el análisis técnico como tal. Y también justamente es lo mismo que te comentaba adelante, de que es el error que se tiende a cometer por la gran cantidad de gente que comienza en este mercado, porque piensa que siempre va a ganar. Y eso es virtualmente imposible, que incluso hasta los algoritmos interbancarios generan lo que son pérdidas. Entonces, sí, hay que tener, o como dicen por ahí, la bolsa es el único lado donde tú puedes quitarle el dinero a otro de manera legal. Ujú. Entonces, para que tú ganes, alguien tiene que estar perdiendo o convirtiéndose en liquidez. Así que sí, Claro, claro, así es como lo veo yo, porque en el fondo tú tienes que estar en el fondo, si ganas 1.000 pesos significa que otra persona perdió esos mismos 1.000 por el otro claro, lado. No es como cuando uno, no sé, yo que soy inversor más de largo plazo, más que nada pienso, oye, como que estoy agrandando la torta en el fondo, como que claro. yo invierto en una empresa y la empresa, no sé, crece, tiene mayores ventas, genera más utilidades para sus accionistas, sus inversionistas, y eso es como lo que, así es como gano plata yo. En el fondo, aquí es como que efectivamente es un juego de nivelación que en el fondo lo que tus ganancias son las pérdidas de otros. Claro, pero de hecho en el largo plazo también sí, porque para que el precio de la acción suba, independiente de la temporalidad que uno opere, eh, aún así hay gente que, por ejemplo, opera posiciones en corto en la empresa que, por ejemplo, uno está a largo plazo. Por ejemplo, no sé, yo tengo Apple, la compré hace 3 años y hay gente que opera en corto lo que es Apple, entonces como ellos se les va liquidando lo que son las posiciones, eso también se convierte en liquidez y hace que el precio suba. Entonces, para que uno gane, siempre tiene que haber alguien que esté perdiendo.
Claro, claro. Hablando de los que hacen los shorts de acciones. Claro. Ya, perfecto. Oye, ¿y inversiones de mediano o largo plazo tienes, aparte de todo lo que haces en trading? No, de hecho, he tratado de tener posiciones que son de mediano plazo, pero como de cierta manera, como tengo tanto tiempo y de repente me aburro, me pasa la cuenta. Entonces, por lo general, voy cortando rápido. Lo más que yo considero mediano o largo plazo son 3 meses prácticamente, y más que eso me cuesta mucho. Considero de cierta manera, como es un movimiento más dinámico, el corto plazo, sirve para también estar un poquito más ocupado. Si no, prácticamente me aburriría, como no me acuerdo quién le contaba en Twitter de que después tiene que buscarse un hobby porque hay de verdad que hay mucho tiempo disponible y uno se empieza a hacer cosas. De hecho, después por eso comencé a programar, comencé a automatizar porque hay que buscar qué hacer. Ujú. Entonces, no, al menos por mi parte, de mediano plazo no tengo. Ya, y eso entonces tampoco tienes inversiones pasivas, no No, sé, no, no. De hecho, tengo todo enfocado netamente en lo que es ya, o sea, inversiones está como el tal. 120% de tu patrimonio en trading. Sí, de hecho, sí. Ya, perfecto. Perfecto. Y eso lo ves en el fondo, no sé, lo buscas sostener por los próximos, no sé, cuando te dice, oye, próximos 5 o 10 años voy a seguir en lo mismo, o en algún momento vas a dar un vuelco a inversiones en las cuales no te demanden tanto, o sea, no te demanden tiempo, porque al final también yo veo el trading es como, es un trabajo. O sea, tienes que Claro. estar ahí Sí, conectado, o hay tienes que que estar estar monitoreando, etcétera. no, no es algo Pero, pasivo en el cual yo, oye, compro esta acción y recibo los dividendos para siempre, si es que no la vendo. claro, mira, lo que yo estoy tratando de hacer ahora es complementar. Lo que pasa es que justamente con el tema automatización, lo que estoy tratando de hacer es tratar de hacer rentable la mayor cantidad de mi tiempo libre. ¿Ya? El principal objetivo, obviamente, quitarme a mí tiempo, en este caso de monitoreo, de análisis, pero también tiene un trasfondo. Lo que son las inversiones, mi objetivo es ir haciéndolos crecer y también, obviamente, ir retirando utilidades también obviamente, para vivir. Pero de cierta manera, mi objetivo principal es que siga creciendo, a llegar en un punto en el que ya no sea necesario tan corto plazo, pero también de manera paralela estoy haciendo lo que es justamente lo que es el canal de YouTube y potenciar lo que son las herramientas automatizadas, por ejemplo, indicadores, scripts y herramientas que sirven para el análisis, con el objetivo de también generar una especie de utilidad o ingresos por esa vía, con el objetivo de optimizar y rentabilizar o monetizar, en este caso, lo que es mi tiempo libre, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando comencé con lo que fue YouTube, en este caso, yo les comentaba en los directos que en algún momento iba a monetizar el canal, porque justamente lo quiero ver como una inversión adicional, hay que la naturaleza es ser 100% rentable. Entonces, lo veo como una inversión más prácticamente que a un mediano o largo plazo, podríamos considerar que esa sí es mi inversión de mediano plazo, es que también me genera un ingreso adicional con el objetivo de que las inversiones ya no necesite tanto o retirar tantas utilidades, en este caso de manera trimestral, semestral o anual, sino que ir reduciendo la cantidad de retiros en este caso con el objetivo de que el capital siga creciendo más y empiece a trabajar en mayor medida lo que es el interés compuesto. Más o menos para Ujú. allá estoy apuntando. Y de hecho, por lo mismo estoy trabajando con lo que es la automatización porque de cierta manera funciona solo, uno supervisa, en este caso es como tener tus mini empleados que te hacen, en este caso, la pega, tú les das la instrucción el fin de semana, después se mueven solo y de cierta manera te generan utilidad. Entonces, a eso estoy apuntando. Ya. Y el canal de YouTube te está generando ingresos entonces. Sí, pero tampoco es tanto que digamos, YouTube por lo general no da tanto, hay que tener como Ujú. sobre 10.000 suscriptores más o menos, pero paso a paso, como dicen, Roma no se construyó en un día. Ya, perfecto. Bueno, y finalmente es el, yo lo veo como el inicio del embudo. En el fondo eso te envía a otras cosas que se pueden hacer, no Claro, sé, miembros, que te puedan, no sé, comprar un curso más adelante, ese tipo de cosas, claro. más que como el precio que te paga YouTube por visualización. Claro, pero al menos por mi parte, aviso desde el del tiro que no es, bajo mi punto de vista, ningún motivo que quiero vender un curso. De hecho, por lo mismo ahí en YouTube tengo lo que es ese curso gratuito de análisis técnico porque Ujú. considero de que información hay en todos lados. Entonces, tratar de ir por ese lado, no, por mi parte, no me llama la atención. Soy más de la idea de ofrecer herramientas gratuitas, pero también con una opción un poquito mejor mediante lo que sería una membresía, pero manteniendo lo que es la gratuidad siempre. Al menos a eso estoy apuntando. Ya, buenísimo. Hoy tengo solo dos preguntas más cortitas para cerrar el tema de trading, quizás. Sí, dime. Cuánto tiempo demoraste hasta que fuiste rentable? O sea, No, como así como ya de manera sostenida, yo creo como 3, 4 años más o menos.
Ya, ya. Pero de hecho, yo creo que, como te comentaba, que el mayor salto fue cuando me empecé a enfocar 100% el tema. Porque antes tenía muchas interrupciones, no podía hacer un backtesting tan completo como ahora, no podía monitorear lo que es el desarrollo gráfico. De hecho, uno pensará de que no, que hay que estar pegado todo el día a la pantalla. No siempre es así, y de hecho, por lo general no es así, sino que a mí me gusta personalmente mirar cómo se mueve el precio, porque uno va reconociendo zonas de manera que después prácticamente se van haciendo, no, no es intuitiva, nunca va a ser intuitivo, pero sí son comportamientos que uno va memorizando y que se tienden a repetir en el tiempo. Entonces, yo creo que el mayor salto, cuando uno puede realmente lograr ser rentable, si se dedica al 100%, yo creo que en un año, dándole full, obviamente, yo creo que se puede evitar un montón de tiempo respecto a lo que sería como una dedicación algo más parcial. Porque como te digo, al menos yo me di cuenta que el cambio entre lo que fue el 2022 al 2023 fue muchísimo en todo sentido. Ya no pensaba lo mismo, ya no miraba la misma zona, ya no consideraba los mismos indicadores, traté de optimizar lo que era el sistema para crear mis propias herramientas. Entonces, al menos por mi parte, considero que el cambio fue muy violento. Para mejor, Ya. obviamente. ¿Y eso hoy cuánto te significa en horas? ¿Lo tienes más o menos mapeado? ¿Cuántas horas usas en trading propiamente tal? Mira, lo que pasa es que en trading no dedico tanta. De hecho, por lo general hago una operativa durante lo que es la apertura. Por ejemplo, hoy día operé en lo que fue la apertura de Estados Unidos prácticamente desde las 15:30, o sea, acá son las 15:30, pero una hora prácticamente ya generé tres operativas, de hecho. Una buena, una mala y la otra de morbo. Al final salí plano hoy día, que fue un día, en realidad no quería operar hoy día, pero al final salimos plano con una leve pérdida, pero ayer fue, o en realidad la semana ha sido bastante bueno. Pero por lo general siempre se dan en las primeras horas. Por lo general son trades que son, no sé, la primera hora de transacción, las primeras 2 horas de transacción. Después de eso tenemos lo que es horario de almuerzo, en este caso, donde obviamente el mercado se ralentiza. Después Ujú. vuelve en lo que es la última hora. Entonces son márgenes horarios muy marcados durante lo que es la sesión. En lo que sí gasto harto tiempo es en lo que es el backtesting y probar lo que son estos bots, pero que es un tema Ya. netamente personal. Pero lo que es el trade, yo creo que prácticamente uno puede dedicar unos 4 horas, 5 horas en lo que es análisis y operativa como tal. Obviamente, si es que quiero dedicarse a lo que es netamente intradía. Ahora, si es más a plazo, es más lento. Si es más mirando meses, es mucho más lento. Va de la mano. Ya. ¿Y cuándo generas mayor rentabilidad en mercado alcista, bajista o ojalá lo más volátil posible porque eso te da múltiples Es entradas y salidas? que, mira, lo que pasa es que en lo que es IPSA, por lo general siempre va a ser en mercado alcista. Yo, al menos lo que es la estrategia de IPSA, la estoy enfocando como en el IPSA, es muy poco lo que se puede operar en corto. En realidad se puede, pero es más complejo porque no hay tantos corredores que sean oferentes de lo que son posiciones en corto. Entonces, de cierta manera, el IPSA es netamente para operar en largo. Entonces, obviamente, en ese mercado, conviene lo que es mercado alcista y cuando vemos lo que es un retroceso, que al menos lo que yo trato de apuntar, es tomar lo que es liquidez, esperar el retroceso y cuando el precio comienza a mostrar nuevamente signos de recuperación, generar nuevamente una posición en largo, ir subiendo sobre lo que es el impulso alcista. Ujú. Ahora, en mercado estadounidense o mercado más volátil, yo creo que es la volatilidad de donde uno es más rentable porque obviamente genera mayor oscilaciones en lo que es la sesión intradía. Ya, por ejemplo, una sesión totalmente alcista, si es que uno no toma lo que es el movimiento completo, prácticamente no puedo operar. Entonces, en una operativa o en un día, por ejemplo, que tenemos oscilaciones alcistas, después nos vamos a negativo, después nos vamos a positivo, son márgenes que eh, permiten una operativa mucho más dinámica y mayor cantidad de oportunidades a lo largo que es la sesión. Yo creo que principalmente en ese sentido conviene lo que es la volatilidad. En el IPSA no. Ujú. Sí, sí. ¿Y tomas en cuenta factores externos? O sea, como que me refiero a que estás viendo solamente los gráficos o tienes en cuenta, por ejemplo, no sé, oye, a las 3 de la tarde habla la Fed, Ah, no, sí, sí, también. como que tienes en el fondo en cuenta, no sé, el viernes a las 9 de la mañana sale el dato Claro, como los datos de macro. empleo de Estados Unidos, este tipo de cosas que Sí. obviamente mueven el mercado. Sí, eso sí, los considero, pero más que nada por un tema de que sé que en esa hora vamos a tener un poquito más de volatilidad. De ahí, obviamente, siempre está el factor sorpresa, pero al menos soy un fiel creyente de que el precio lo descuenta todo. Entonces, por lo general, cuando pasan esas oscilaciones más o menos en rangos de precios o posibles desarrollos, no sé, por ejemplo, tenemos datos de IPC, lo que hago es ver las zonas de resistencia, hablando un poquito más de operativa, veo zonas de resistencia y zonas de soporte dentro de lo que fue el desarrollo previo de la sesión o de los días anteriores. Por ejemplo, que el IPC por lo general siempre sale los martes o miércoles. Veo el desarrollo de lunes y martes, veo las zonas que me llaman la atención como para posible posición en corto o en largo y dejo las órdenes puestas de manera anticipada o con unos niveles ya un poquito más amplios. Entonces, con eso,
de cierta manera se absorbe cualquier tipo de volatilidad y el precio al final termina yendo en la dirección que mantenía previamente o Ujú. con la tendencia que ya demostró en el desarrollo previo. Entonces, por lo general, ese ruido siempre es para reventar posiciones de corto plazo, pero por lo general, si bien miro lo que son los datos macroeconómicos, considero que el precio ya lo tiene descontado. En gran medida, no siempre, pero en gran Ujú. medida. Y ahora, por ejemplo, que estamos en etapa de entrega de Con- resultados, ¿también te impacta fuerte en Estados Unidos al menos? Que están todas las sí, empresas de entregando hecho sus sí. resultados. De hecho, por ejemplo, anoche reportó Netflix y Ujú, no reportó mal, pero tuvieron un ítem ahí, en realidad no un ítem, sino que dijeron que a contar de 2025 no iban a tener, no iban a reflejar lo que son los suscriptores activos. Entonces, eso no le gustó al mercado y obviamente generó un movimiento violento. Que eso se enfoca más que nada a un movimiento que no estaba considerado, pero que por lo general el desarrollo del precio tiende a avisarlo de manera anticipada. Por ejemplo, el mismo caso ahora que tenemos conflicto en Medio Oriente, hay harto ruido respecto a lo que es tensión geopolítica, etcétera, pero de cierta manera eso hace que nos olvidemos de que en el caso de Estados Unidos viene desde lo que es inicio de mes, abril, de hecho, puntualmente, primero de abril me parece que fue la primera sesión del mes, que viene con un retroceso. Entonces, por lo general, nos olvidamos de lo que venía antes y decimos, ah, ujú, no, se pasó el conflicto, listo, nos vamos alcista. Y pasa lo que pasó hoy día. Por ejemplo, ahora, si miro el gráfico, tuvimos un retroceso muy marcado en lo que fue la noche con el tema de Israel con Irak. Después el precio repuntó, llegamos incluso a lo que fue un rango positivo y ahora prácticamente los índices están cercanos a la misma zona en la que se encontraban cuando fue este ataque. Entonces, de cierta manera, es una trampa alcista. ¿Por qué? Porque los datos macroeconómicos nos hacen entender de que la tensión o que el mercado va a mejorar porque se está solucionando lo que es la ujú. tensión geopolítica. Pero se les olvida de que venimos cayendo desde el 1 de abril y que el IPC, por ejemplo, que salió este mes, también fue malo y perdimos lo que fue la referencia tendencial y nos salimos del canal alcista, en este caso del índice, y que prácticamente, si bien esto aceleró lo que fue el retroceso, lo más probable es que hubiésemos llegado igual. No ahora, pero sí en un par de semanas más. O al menos así lo veo yo. Ya, perfecto. Ahora sí, última pregunta, súper cortita. ¿Qué niveles de margen utilizas? Mira, lo que pasa es que en el IPSA por lo general voy haciendo un movimiento en base a lo que es rentabilidad que voy teniendo durante la operativa. Por ejemplo, iniciamos abril. En abril, por ejemplo, por lo general tiendo un take profit cuando opero corto plazo, que yo opero 100% apalancado, entonces la rentabilidad se multiplican para arriba y para abajo, les doy un margen como de un 2%, que en términos reales es sobre un 2% porque obviamente se multiplican. Y en retroceso prácticamente lo mismo. Ahora, Ujú. en cartera de mediano plazo, ya les doy un poquito más, como un 5%, pero más que eso no les doy, porque como soy de operativo un poquito más rápido, darle un margen mayor significa que en caso de que el precio genere lo que es un retroceso a un -8, por ejemplo, se pueda mantener demasiado tiempo en esa posición y al final me merma la operativa netamente por un tema de cantidad de tiempo en una posición más que la rentabilidad como tal. Entonces, más que nada, a grandes rasgos, corto plazo, operación apalancada, 3%, 2%, porque obviamente se multiplican. Y en caso de Ujú. lo que es mediano plazo, no le doy más de un 5% porque es operativa netamente con caja. Ahí ya cambia la cosa. Pero Ya. a grandes rasgos eso. ¿Y qué nivel de apalancamiento usas? ¿Es estándar Mira, o por va ejemplo, cambiando? en el caso de la Bolsa de Santiago, las simultáneas por lo general te dan un 1,5 adicional. Por ejemplo, si tú operas 1 millón, la rentabilidad es un 1%, pero en realidad si tú ocupas el 100% de simultánea, estás operando con 2,5. Entonces prácticamente las rentabilidades se multiplican por 2,5. Entonces, en base a lo mismo, cuando tú tienes lo que es un 2% de rentabilidad neta con la simultánea, en realidad estás teniendo sobre un 5%. Entonces, así se va jugando y al menos yo por mi parte, lo que es la cartera de corto plazo, utilizo el 100% de la simultánea. Entonces, lo utilizo más que nada por un tema de cálculo rápido. Entonces, como tengo tal caja, ocupo el 100% de la simultánea, calculo todo lo que es la operativa y la cantidad de porcentaje de cartera, etcétera, todo considerando el 100%. Entonces, si tengo un 1%, yo ya sé que es 2,5. Si tengo un 5%, ya sé que es un 12,5. Y así. Porque si lo hiciera, por ejemplo, no, que ocupo un poco menos de simultánea, ocupo más de simultánea, el cálculo se te desordena y al final llevar el control es muy complicado. Ya, buenísimo. Em, si nos pudieras decir en qué brokers estás usando. Mira, en Chile, Renta 4 y Consorcio. En ese caso, el primero es por un tema de cartera a mediano plazo, porque considero que la comisión es más baja, etcétera. Y la segunda, porque el sistema de simultánea es mucho más eficiente que al menos los brokers o las corredoras que he utilizado. Considero que el sistema de simultáneas
online que tiene es bastante amigable, es súper fácil de utilizar y de cierta manera nunca he tenido ningún problema en ese sentido con ello. No así Ujú, con la primera, porque de repente que no, que en temas 2 no se puede vender, que después hay un problema con el cálculo, que de repente te asignan más capital que el que tenías, entonces al final es un problema y la terminé dejando para utilizar netamente caja y así aprovecho de separar también lo que son las carteras. Y en lo que ujú. es Estados Unidos estoy con un CFD que se llama IG, que me parece que allá no está, me parece que está acá nomás. De hecho, acá en España tiene No me sede y suena, que está en Hamburgo, me parece. no me suena. No, Mm, porque es IG, no sí, Interactive Brokers. no, no, IG. De hecho, la mayoría de la gente que sigue a CAP y sigue el hierro, por lo general cuando ven el hierro lo ven en IG, que es un Ya, derivado, pero es un logo rojo. Pero allá no está, me parece. Si la otra vez hablé no, con un amigo me decía que no. no me suena. Perfecto. Y en esas, bueno, en esos brokers no es donde tú haces los análisis, en el fondo, donde No, 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 los tiras líneas análisis. de tendencia, eso lo No, hace. no, eso antes usaba Investing, pero después me di cuenta que TradingView era mucho mejor en lo que era el plataforma de análisis de gráficos y ahora estoy usando TradingView y además que me permite lo que es la opción de hacer mis propios scripts o mis propios Ujú, códigos. Entonces tengo todo lo que son mis scripts hechos en TradingView y eso después por un programa de integración, etcétera, me hago que me lleguen a Telegram o que me lleguen a Discord en este caso. Entonces, como TradingView me ofrece la opción, estoy trabajando con ellos, al menos por ahora. ujú. Buenísimo, buenísimo. Buena información, buenos datos. Pasemos a algo un poco más, no sé, personal, porque mencionaste un par de veces que estás viviendo en España hace como un Sí. año y medio. ¿Cuál es la motivación de eso? Porque en el fondo tú trading podrías hacer desde una playa en Bali, o desde Santiago, o desde el lugar que fuera. En el fondo necesitas una buena Claro, conexión a internet nomás. sí. ¿Qué te llevó a irte a España y cómo se dio, cómo fue el trámite, Mm, toda esa parte? Mira, lo que pasa es que es un tema, o sea, no es complejo, sino que es por un tema de enfermedad familiar. Lo que pasa es que mi esposa, en este caso, tiene una enfermedad que es bien compleja. Entonces, en Chile no tiene mucho tratamiento. En realidad sí tenía, pero obviamente ya estábamos con el tope de tratamiento que ofrecía Chile y obviamente buscando lo que eran opciones como donde podríamos tener una mejor expectativa en este caso, llegamos a que España era pionero en justamente esa enfermedad. Entonces, como obviamente Sevi elimina lo que es la barrera idiomática, por Ujú, las niñas también, de cierta manera es más cómodo para ella, y averiguando también los tipos de residencia a los que uno podía optar, descubrimos que estaba la opción de la residencia no lucrativa. Entonces, al final optamos a lo que fue la residencia no lucrativa, llegamos, después finalmente nos salió todo bien. Llegamos acá y ella prácticamente comenzó con lo que era el tratamiento médico al que apuntábamos. Entonces, de cierta manera, fue básicamente enfocado netamente por un tema de salud familiar. De hecho, yo creo que si no, estaría allá todavía. ya, perfecto, perfecto. ¿Y ese trámite, esa residencia no lucrativa que dice, es muy compleja de sacar por si alguien quisiera No, mira, verla como opción? de hecho es bien simple. Si uno cumple los requisitos, lo más probable es que te las den. Pero el requisito es que te piden cierto capital de ahorro como para demostrar de que uno puede estar inicialmente un año viviendo en España sin necesidad de trabajar. Porque obviamente uno no puede trabajar con ese tipo de residencia. De hecho, el carnet de identidad, por ejemplo, que acá se llama NIE o TIE, tarjeta de identificación extranjero, dice, literal, no, no autoriza trabajar. Entonces, al final uno, claro, tiene que demostrar que puede vivir con ahorro, etcétera, y en base a la cantidad del grupo familiar, ya sea o que uno solo, por ejemplo, con solo esposa o si tiene hijos, va aumentando la cantidad de capital que uno tiene que acreditar. Ujú. En base a eso, cumple los requisitos, seguro médico, etcétera, y uno puede venir. Pero la verdad es que si uno averigua bien lo que es el tema, tiene muchos convenios. Lo que pasa es que nosotros cuando estábamos recién empezando, etcétera, hay muchos, por ejemplo, agencias de abogados que te ofrecen el trámite. De hecho, una vez me habló un colega que nos conocimos por un grupo, por un Discord de AFP, creo. Y me decía que él quería hacer el trámite y cómo lo había hecho yo, y que un abogado le estaba cobrando 3,5 millones. Entonces era mucho y yo hice prácticamente el trámite sin ningún tipo de costo. Así que le orienté más o menos qué es lo que había que hacer. Por ejemplo, el seguro médico se puede hacer con FONASA, Ujú. seguridad social se puede hacer con FONASA, las cargas familiares también. Entonces hay harto convenio entre Chile y España y que de cierta manera ayudan harto a hacer lo que es el tema de residencia. Y si es por un tema de, por ejemplo, yo la verdad es que pensé que no iba a ser tanta la diferencia. Sí, sí. De hecho, yo era el típico pensamiento, nada, que si España no es para tanto, y no, todo lo contrario. Me terminé mordiendo la lengua. Ya, Así que pero si es que alguien puede, te ha gustado. sí, no, sí, de hecho, la calidad de vida es totalmente distinta, es más tranquilo, al menos acá en Andalucía.
es más tranquilo, podéis salir tranquilo a la calle, las niñas andan, por ejemplo, mira, un ejemplo súper simple. Yo cuando llegué, los primeros meses, yo iba, no sé, al centro comercial o al mall, y en la tienda, si las niñas querían ir a ver, no sé, juguetes ahí a un piso, no sé, piso 2 por allá, todos andáis pendientes. No, el típico pensamiento que andáis pendientes, que no, que dónde están, que no las veo, y acá no, de hecho me te miraban raro por estar tan pendiente. Entonces, después ya prácticamente las dejo que hagan lo que quieran, se sienten más seguras, van al colegio solas de repente, entonces la calidad de vida es totalmente distinta. Y la seguridad también lo mismo. Ya, buenísimo. ¿Y tienen planes de volver algún día a Chile o no? De momento no. La verdad es que si te soy sincero, de momento no. La idea es que yo creo que al final vamos a hacer obviamente el tema de la nacionalidad porque conviene. Y yo creo que netamente visita. De hecho, de ir de visita prefiero ir por el tema del viaje y todo, prefiero pagarle los pasajes a la familia que vengan para acá. Es más Claro, cómodo para todos y ellos y conocen. así Si nosotros ya conocemos para allá. conocen el primer mundo. Claro, no, pero de momento la verdad es que no creo, a menos que aquí parte aumentando la tensión y pase algo a mayores, ahí yo creo que ahí recién lo analizaría. Pero en caso contrario, no, no creo, la verdad. Ya, perfecto. Bueno, sí, España tiene sus propios temas ahí, políticos, sociales, Sí, inmigración tiene sus complejidades. sí, pero sabes que Eh, acá no se ve tanto, ¿No? al menos. Quizás es porque me informo solo por Twitter y ahí les gusta en el No, no, lo que pasa fondo es que acá por lo general todos hacer sean para el crecer norte, las cosas. que por lo general todos sean para Barcelona, Madrid, para allá, pero para acá en Sevilla no se ve mucho. Se ve, pero no tanto. Ya, perfecto. Bueno, quizás mucha tele entonces para mí. Eh, Oye, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuál es la mejor manera? Por Twitter, yo creo. En Twitter, por lo general, es la red social que más activa tengo. De hecho, en Twitter o en realidad en cualquier red social me van a encontrar como AT de cero. Prácticamente está en todas, hasta en TikTok y ni lo ocupo. Pero en Twitter, por lo general, me pueden encontrar o directamente en YouTube. Ahí prácticamente, por lo general, cuando alguien me habla, le respondo dentro del tiempo que pueda. En general, le respondo a todos, pero de repente no veo los mensajes. Entonces, cuando los veo, respondo sin problema, me pueden preguntar de lo que sea, no tengo cero inconveniente en responder lo que me pregunten. De hecho, hay gente que me pregunta harto por qué es lo que veo en tal gráfico, Ujú. o gente que me pregunta también por el tema de la residencia, me han hablado también, me han preguntado si es que conozco respecto a tal cosa, entonces es bien dinámico, así que del tema que quieran comentar yo no tengo ningún problema. Así Ya, que, buenísimo. por Bueno, de Twitter. todas maneras vamos a dejar abajito los links a a todas las redes sociales y YouTube de análisis Vale, genial, técnico desde sí. cero. Así que cualquier persona que se quiera poner en contacto contigo, adelante. No sé si tienes algún mensajito para irnos despidiendo, para motivar a No, la a verdad la es que gente. el único mensaje es que lo único que traten de siempre incentivar lo que es la inversión, tratar de el crecimiento personal, etcétera, y que si es que alguien quiere aprender respecto al mundo de las inversiones, porque obviamente el mundo es amplio, pero enfocado en lo que es análisis técnico, me puede visitar en lo que es el canal de YouTube, donde tenemos lo que es el curso gratuito, hay herramientas de libre acceso, tenemos indicadores personalizados, tenemos también un servidor Discord con alertas automáticas que también es sin costo y que pueden encontrar prácticamente de todo en el Discord, ¿ya? Van a encontrar los enlaces prácticamente en todo lo que es YouTube, así que si es que alguien quiere ir aprendiendo, necesita solamente tiempo y dedicación, porque ahí es donde está la clave de prácticamente todo. Así que eso más que nada. Buenísimo. Muchas gracias por ese mensaje final. Y bueno, Vale, nos vemos hasta la próxima. Gracias a ya todos genial. los que nos escucharon Listo. hasta este ratito. Chau, Vale, chau. hasta luego.